Hola, buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy miércoles de la séptima semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con hoy miércoles, día 19 de mayo del 2021. Iniciamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 28 al 38. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Efeso: tened cuidado de vosotros y del rebaño, que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y, abrazando a Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 67 dice lo siguiente: Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúe en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 17, versículos del 11b al 19. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno no se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo. Así los envío yo también al mundo, y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a
leer la reflexión que nos manda de lo que hemos leído, la reflexión que nos manda nuestro hermano Edgardo Guzmán, misionero claretiano. Vamos allá, lo que nos dice nuestro hermano. Queridos amigos y amigas, nos dice nuestro hermano Pablo, en la primera lectura se dirige a los responsables, presbíteros y obispos de la iglesia de Efeso. A estos pastores encargados de cuidar la iglesia de Dios, Pablo les insiste en el deber de vigilar. Se perfilan muchos peligros en el horizonte para la iglesia, muchos. Ya estamos hablando, ya se hablaba en el Antiguo Testamento, y lo que está pasando hoy en toda la iglesia la están zarandeando de lado a lado. Escuchemos, seguimos lo que nos dice nuestro hermano. Se perfilan muchos peligros en el horizonte para la iglesia, peligros que pueden venir del interior de las mismas comunidades. Exacto, peligros que le acecharán de fuera, peligros que vendrán de falsas doctrinas, de lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. La iglesia de Dios es algo precioso porque fue adquirida con su propia sangre. He ahí la gran responsabilidad de los que la presiden. El pastor debe vigilar de día y de noche, con lágrimas, primero sobre él mismo y luego sobre los demás. Pablo delinea con pocas palabras la gran responsabilidad de la vida del pastor. Es consciente de que está pidiendo algo grande, por eso confía en manos de Dios y de su palabra de gracia a los responsables de la comunidad. En lugar de entregar la palabra de Dios a los ancianos presbíteros, ellos son confiados a la palabra de Dios, porque ella es la que tiene la fuerza de configurarlos como pastores y de edificar la iglesia de Dios. Termina haciendo un fuerte llamado al desinterés personal. Con su propio testimonio les invita a no buscarse a sí mismo, a cuidarse de no seguir su propio interés. Pablo concluye de este modo la etapa de evangelización en el mundo griego. Él siente que está por entrar en una fase diferente de su apasionada vida de apóstol. En el Evangelio de este día se nos presenta la segunda parte de la oración sacerdotal de intercesión que Jesús dirige al Padre. Tiene como objeto la custodia de la comunidad de discípulos que permanecen en el mundo. En el hecho notamos la preocupación de Jesús por la influencia que puede tener la potencia del mundo sobre sus discípulos. El mismo Jesús ha experimentado este misterio del mal presente en nuestro mundo, esta fuerza que opera con su espíritu de mentira, de engaño, de muerte. La posición de los discípulos es delicada. Deben permanecer en el mundo sin contaminarse. También hoy tenemos el peligro, como insiste el Papa Francisco, de mundanizar la fe. Tenemos peligro de mundanizar la fe. La fe no es mundana, la fe es celestial, es dada por el Padre. Para eso requiere un mecanismo que es importante siempre. Es la oración. La oración y el Santo Rosario. No, el Evangelio se vive con criterios evangélicos. Esto exige en el discípulo un ejercicio permanente de discernimiento. Siempre hay que hacerlo, siempre. Con mucha facilidad se nos puede filtrar en nuestra vida cristiana criterios antievangélicos que influyen en nuestro corazón y nuestro modo de actuar. Necesitamos pedir siempre con insistencia a nuestra oración el don del discernimiento. Tener lucidez para no dejarnos engañar. La honradez para saber reconocer con humildad cuando hemos errado en el camino. En definitiva, se trata de estar atentos al Espíritu de Dios que se manifiesta en su palabra.
De esta forma estaremos en el mundo sin ser del mundo. Eso sí, amándolo como Dios lo ha amado. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito para su salvación. Gracias, Edgardo Guzmán, por tu gran y bonita reflexión. No hay mucho más que añadir. Está bastante completa. Voy a centrarme un poquito en el Evangelio. Hoy solamente voy a centrarme un poquito en el Evangelio para profundizar un poquito más. En aquel tiempo, cuando Jesús levanta los ojos al cielo, oró al Padre diciendo, oró por los discípulos y por los apóstoles, guárdalos en tu nombre, a los que has hecho, a los que me has dado, porque sean uno como nosotros. Cuando estaban con ellos, yo guardaba en tu nombre. Yo guardaba en tu nombre. A los que, o sea, que Él es el pastor y guardaba a sus ovejas para glorificación del Padre. Y cuando ahora no está, es la iglesia. Ellos guardarán al rebaño en mi nombre. Y yo lo elevaré, cuando glorifiquen al Hijo, glorificarán al Padre al mismo momento. Eso es como tiene que ser. Entonces es lo que nos dice la iglesia en el Evangelio según San Juan capítulo 17. Dice, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición. Aparte, Judas Iscariote, que es el hijo de la perdición, el hijo de adorar al dinero o de adorar a los bienes materiales, adorar a los bienes de la tierra, pero no adorar al cielo, no adorar al Señor, no adorar a nuestro Dios creador. Eso es la diferencia. Pero también nos dice, y ahí en el Evangelio según San Juan dice, que fue una pieza necesaria para nuestra salvación. Nos dice así, dice, no está, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Fue una pieza necesaria para la que la escritura se cumpliera para la salvación de toda la humanidad. Importantes. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra. ¿Cuál les he dado tu palabra? Está aquí, la Biblia. Yo les he dado tu palabra. Esta es la que debemos cumplir. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy. La persecución de la iglesia cristiana, los ataques continuos a la iglesia cristiana, todos los ataques, incluso, dice, incluso desde dentro de la iglesia, desde dentro de la misma iglesia. Ritos masónicos, francomasónicos, rosacruces, ritos que no, esas gentes no debían estar dentro de la iglesia, porque están destruyendo la iglesia por dentro, desde sus cimientos. Nos sigue diciendo el Evangelio según San Juan, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está diciendo que esas personas que sí son católicos, incluso los que incluso no están contra la iglesia, todos los que no están dentro,
incluso dentro de la iglesia, que están a favor de Cristo, que están unidos en Cristo, que siguen las Escrituras, le está diciendo el Señor al Padre: guárdalos de todo el mal. Por eso, en este epígrafe pequeño, abarca todo lo que le dijo nuestro Señor a Pedro. Sobre tu piedra edificaré mi iglesia, y nada ni nadie en el mundo podrá destruirla. La harán tambalear, la harán casi caer, la harán, esto está perdido, pero la iglesia seguirá. La iglesia no está en Roma, ni está en cualquier parte del mundo. La iglesia somos todos nosotros, los cristianos. Somos todos los cristianos. Somos todos los católicos. Somos parte, somos cuerpo místico de la iglesia. La iglesia está en todo el mundo. La iglesia es todos unidos. Sigue diciendo: conságralos a la verdad. Los que en verdad estamos unidos en Cristo nuestro Señor. Dice nuestro Señor a Dios, a través del Espíritu, lógicamente, dice: conságralos a la verdad. Muéstrales la verdad. Ilumínales sus mentes. Dale la conciencia, el conocimiento, la sabiduría del Espíritu. Conságralos a la verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Por ellos me consagro yo, al evangelizar a Cristo por el mundo, a evangelizar la palabra de Dios por el mundo. Consagramos nuestra vida a Cristo, y Cristo se consagra, dice, y por ellos me consagro yo, Jesucristo mismo, para que también se consagren ellos en la verdad. ¿Quién es Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos se consagran a Cristo. Si ellos se consagran a Cristo y por la acción de ellos me consagro yo, ahí está el verdadero amor del Padre. Y ese verdadero amor del Padre es glorificando al Padre a través del Espíritu Santo. Qué fácil es comprender esto. Debemos comprender muy profundamente. Dios nos ilumina a través del Espíritu Santo, nos da caminar diario. Ese caminar nos lleva verdaderamente a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a dar el capítulo siguiente, capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. El año 18 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, pero no tanto como los reyes de Israel que le habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, lo atacó, y Oseas se hizo un vasallo y le pagó tributos. El rey de Asiria descubrió que Oseas le traicionaba, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no le pagaba el tributo anual, por lo que mandó prenderlo y meterlo en la cárcel. El rey de Asiria invalidó todo el país, atacó Samaria y al sitio
y la sitió durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria, se apoderó de Samaria, deportó a Siria a los israelitas y los instaló en Jalad, junto al Jabor, río de Jordán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, el que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y habían venerado a dioses extranjeros. Habían seguido las costumbres de las gentes que el Señor había echado ante ellos, así como las de los reyes de Israel habían introducido los israelitas. Cometieron acciones horrorosas contra el Señor, su Dios. Se edificaron colinas en todas sus localidades. Trató en las torres de vigilancia como en las ciudades amuralladas. Levantaron estelas y cipos sagrados sobre toda colina elevada y bajo cualquier árbol frondoso. Allí quemaron incienso como las gentes que el Señor había echado ante ellos, y cometieron toda clase de maldades, irritando al Señor, y adoraron a los ídolos, cosa que el Señor les había prohibido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por medio de los profetas, de los videntes: arrepentíos de vuestros malos caminos, guardad mis preceptos y mandamientos, y seguid la ley que di a vuestros padres, que os comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso. Tuvieron una cabeza dura como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios, rechazaron sus preceptos, la alianza que habían hecho con sus padres y las amonestaciones que les había dirigido. Siguieron a ídolos vanos y se hicieron ellos mismos vanos, imitando a las gentes circunvecinas, siendo así que el Señor les había ordenado que no obrasen como ellos. Abandonaron todos los preceptos del Señor su Dios, se hicieron 2 becerros de bronce fundido y un cipo sagrado, y adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. Pasaron a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicando adivinaciones y encantamientos, y se entregaron a hacer todo lo que es malo a los ojos del Señor, provocando así su indignación. Y el Señor se irritó sobremanera contra Israel y lo echó de su presencia. No quedó más que la tribu de Judá. Tampoco Judá observó los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguió las costumbres de Israel. Por eso el Señor rechazó a toda raza de Israel, la humilló y la entregó en manos de los saqueadores, hasta que la echó de su presencia. Pues cuando Israel se separó de la casa de David y proclamó rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam hizo que Israel se apartara del Señor y pecara gravemente. Y los israelitas cometieron siempre el pecado que Jeroboam había cometido, y no se apartaron de él, hasta que el Señor echó su presencia a Israel, según lo había predicho por boca de sus siervos y profetas. E Israel fue deportado de su país a Siria hasta nuestros días. El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sephardim, y la instaló en las ciudades de Samaria. En el lugar de los israelitas tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Como al empezar a residir allí no temían al Señor, el Señor les envió leones que hacían estrago entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que trajiste a instalarse en las ciudades de Samaria no conocen el culto del Dios del país, el cual les ha mandado leones que hacen estragos entre ellos.
por no conocer el culto del Dios del país. Y el rey de Asiria ordenó: llevad allá uno de los sacerdotes que trajisteis cautivos para que viva con ellos y les enseñe el culto del Dios del país. Vino uno de los sacerdotes que había sido deportado a Samaria, se estableció en Betel y les enseñaba cómo debían dar culto al Señor. Pero aquellas gentes se hicieron sus dioses y los colocaron en los santuarios de las colinas que los samaritanos habían construido cada uno en la ciudad en que vivían. Los de Babilonia hicieron a Sucol Betol, los de Cutá a Nergal, y los de Hamat a Asima, los de Abá a Nijas y Tartak, y los de Sephardim quemaban a sus hijos en el fuego en honor de sus dioses. A Aramelech y Anamelech daban también culto al Señor, nombrando sacerdotes de entre ellos mismos para que oficializaran el culto de los santuarios de las colinas. Así que daban culto al Señor y a sus dioses según los ritos de las naciones donde habían sido deportados. Todavía hoy siguen sus antiguas costumbres, no veneran al Señor, no obran conforme a sus estatutos y decretos, conforme a la ley y el mandato que prescribió a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel. El Señor había hecho con ellos una alianza y les había ordenado: no veneraréis a dioses extranjeros, no os postraréis ante ellos, no les serviréis ni les ofreceréis sacrificios. Solo el Señor que os sacó de Egipto, con gran fuerza y poder les daréis culto, os postraréis ante él y le ofreceréis sacrificios. Guardaréis fielmente los preceptos y las normas de las leyes y los mandamientos que os escribió. No daréis culto a dioses extranjeros, no olvidaréis la alianza que hice con vosotros, y no daréis culto a dioses extranjeros, sino solo al Señor. Entonces Él os librará de las manos de vuestros enemigos. Pero ellos no hicieron caso y siguieron sus antiguas costumbres. Y así aquellas gentes dieron al mismo tiempo culto al Señor y a sus ídolos. Y sus descendientes siguen haciendo hasta el día de hoy lo mismo que ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esto que especifica el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes está sucediendo hoy mismo, sí. Hoy mismo. Cuando damos culto a ritos, a ritos e ideologías paganas que no corresponden con la Iglesia Católica. Nuestro Dios, único Dios, es el Rey de Israel, el Rey de Abraham, el Rey de Jacob, el Rey de Isaac, el Rey de David. Nadie más, nadie más. No podemos dar culto, no debemos dar culto y no tenemos que tener imágenes. El otro día, ayer, me encontré una publicación en un museo de Roma, una imagen de un dios egipcio, cuando no. Puedo tener conocimiento, estudio y tal, pero no es para poner y ver, ni para adorar, ni para nada de eso. Mal hecho. Veo cuando se utiliza imágenes como la Pachamama, como cualquier otra ideología, se pone cerca del Señor, y como que al mismo nivel que el Señor. No. Uno es un rito pagano
y el otro es el culto a nuestro Señor, a nuestro Creador, el único Creador. Y no se puede dar culto a nada de eso. Hace 2 días recibí también conocimiento de que en la Amazonía algunos ritos de algunas tribus siguen matando niños, quemándolos al fuego en ritos a sus dioses. Siguen asesinando bebés recién nacidos. Señores, por favor. Y las autoridades del país, prácticamente brasileñas, no están haciendo caso. Uno es tanto culpable por omisión que por acción. Uno es tan culpable por conocimiento y no hacer nada, que con conocimiento es y ser autor de los hechos. Aquí en España, el tener conocimiento de un hecho y no comunicarlo a las autoridades para que proceda a la detención de esas personas, porque es un delito, conllevaría la detención e ingreso en prisión. Se lo digo yo como guardia civil que fui, como policía judicial que fui. Ahora, que en países, Colombia, Brasil, la Amazonía, los pueblos indígenas tienen sus costumbres muy bien, pero el respeto a la vida del menor, del niño recién nacido, hay que cumplirla. No coger al niño y que la misma madre lo lleve y lo entregue en el rito para matarlo, al rito a sus dioses. No, eso no es válido. Eso no es válido. Eso no es válido. Solo hay un Dios, y el Dios nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Y el rito que estableció nuestro Señor Jesucristo es la Eucaristía, en el altar. Antes de venir sí había los ritos de carne, pero no se mataban las personas. Mataban un becerro, un animal, un cabrito, una oveja, la mataban en un altar de leña y la ofrecían al Señor, al Dios Padre. Pero cuando llega el Dios Hijo, el Verbo encarnado en nosotros, esos ritos con la nueva alianza, con la firma de la nueva alianza, ya no se hacen. La nueva alianza ya implica la Eucaristía. Ese es el único rito verdadero, donde tienes delante de ti al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo, al Altísimo en persona, delante de ti, hecho carne, hecho sangre. El que come de mi carne y el que bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué nos condenamos? ¿Por qué nos condenamos? ¿Por qué nos condenamos? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué hacemos tantas historias cuando nos condenamos? Cuando es más fácil seguir la palabra de Dios, escuchar tu interior, escuchas al Espíritu Santo y te dejas llevar por el Espíritu Santo. Es más fácil que hacer esas tonterías, esas idioteces, esos pecados ante los ojos de Dios. Ya nos dice la Virgen Santísima en las últimas apariciones, la copa ya está rellena, los tiempos han terminado. La ira de Dios ya está rellena. Cuando venga el Señor, venga la ira, no vendrá como justo juez, vendrá porque incluso se hablaba que la divina misericordia ya pasó en la última divina misericordia. Hasta ahí llegó la última divina misericordia, para que todos
pidieran perdón por sus pecados, se arrepintieran, se convirtieran. El Señor te dice, conviértete, 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 pide perdón y únete a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no te unes al Señor? El Señor es nuestro Dios nos quiere salvos, pero somos nosotros los que nos apartamos del camino de Dios. Somos nosotros los que nos desviamos de nuestro Creador. Nosotros somos seres, ya nos dice en la primera lectura, no somos de este mundo. Y en el Evangelio, no somos de este mundo. Lo mismo que el Señor, no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. También en el libro de Filipenses 2. Y la gente no se da cuenta. O no quiere entenderse. Uno puede ver, pero no está, puede mirar, pero no estar viendo. Puede mirar una cosa, pero no estar viendo. Por favor, hermanos, les pido de corazón que razonen un poquito. Razonen un poquito que es el Señor el que está llamando a grito a su pueblo. Que paren ya, basta ya. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muéstrales tu gloria. Muéstrales tu gloria. Para que en verdad se consuma lo que falta en las últimas escrituras del libro del Apocalipsis. Hermanos, les pido paz. La paz de Dios siempre esté con ustedes. Pido siempre paz cuando entro, cuando empiezo el vídeo, cuando termino del vídeo. Les dejo en la paz del Señor. A ustedes y a sus familias. Pero ustedes no cogen la paz del Señor, no cogen el guante de paz, no cogen el guante de la paz. La paz vuelve a mí, que yo la doy. Y al que se suelta de la paz, el que suelta la paz, es igual como los apóstoles que les dijo, no llevéis nada, solamente lo que llevéis puesto, la túnica que llevéis puesto. Cuando entréis en una casa y la paz de Dios esté con vosotros, si os admiten entrar, comer, vivir ahí mientras, sin problema, y después dar la palabra y marchar. Pero si cuando la paz de Dios esté con vosotros no os quieren dejar entrar, sacudiros las sábanas, sacudiros la túnica, sacudiros la túnica. La condenación de esas personas, de esa humanidad que no está en el camino de Dios, se está condenando ella misma. Después no diga, es que Dios me ha hecho esto, es que Dios me ha hecho aquello, es que Dios... No, te lo has hecho tú mismo. Dios no te ha hecho nada. Dios ha orado por ti para que no lo hicieras. Pero eres tú la que te has dejado llevar por el mal. ¿Cómo debemos diferenciar del bien y del mal? Me viene una idea en la mente, una imagen a la mente. ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro? Si hago de esto, si yo me he leído la Biblia, voy en contra de esto. Pues puede ser lo que vaya a hacer, vaya en contra de esto. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No hacerlo.
Si lo que me dice la imagen o lo que me dice luego el pensamiento que me ha venido en la mente va a favor de lo que está escrito en la Biblia, no viene de mí, viene del Espíritu Santo que habita en mí. Si viene del Espíritu Santo, viene del ángel guardián que está a mi lado, a partir de ahí sí. Esta es la guía de mi caminar diario. Esta es la guía de mi caminar diario. Y debemos seguir todos esa misma guía. Pero veo que la gente no está haciendo caso al Señor. Por favor, oremos todos. Oremos todos para que el Espíritu Santo en el segundo Pentecostés que venga les ilumine completamente y puedan pedir perdón. Porque hay muchas almas oscuras, con mucha oscuridad, perdidas en medio del foso de fuego. Bueno, hermanos, bendiciones y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.